Ya vamos a esperar unos 3 minutos a que se conecte Víctor de Oriente Antiguo. Para los que no conocen, Víctor tiene un Instagram en que eh, publica hartas cosas sobre el conflicto de Medio Oriente. Tiene una mirada muy disidente del discurso dominante en el mundo palestino y judío. Así que está muy interesante. Hola Víctor, Daniel, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí, yo escucho bien, sí. Buenísimo. ¿Cómo estás? Bien, súper, muy agradecido por esta invitación. Bacán. Si no saben, estamos bien entusiasmados. Ya queremos que sea domingo. Así que, muy Ya, bueno. pues, muy listo a ver si lo pasamos bien. Ya. Bueno, la primera pregunta, vamos a contar un poco de metodología. En realidad vamos a conversar unos 25 minutos. Van a hacer algunas preguntas. La idea es que no sea tan estructurado, que sea más una conversación. Y luego 15 minutos en que voy a mostrar las preguntas que van a hacer ahí, que hay abajo un icono para hacer preguntas y yo lo voy a poner. ¿Te parece? Perfecto. Ya, buenísimo. Para partir, bueno, y también voy a presentar a Víctor Toledo, que es de Oriente Antiguo, como dije antes, que es una plataforma en que se hace divulgación de conocimiento científico, arqueológico, histórico, sobre lo que pasa en general en Medio Oriente. ¿Ya? La primera pregunta entonces va a ser, ¿qué es el orientalismo? Bueno, claro, yo en mi perfil de Instagram me presento o todos ponemos nuestra descripción, ¿cierto? De la manera que más nos acomode. Y una de las palabras que uso es orientalista. Eh, Orientalismo y un orientalista es un término un poco pasado de moda, ya es de otra época, no es de la época que vivimos ahora. Es como del siglo XIX en contexto de la Europa imperialista, ¿cierto? En la Europa que está explorando el mundo por lo demás, y Inglaterra, especialmente Francia. Eh, y el orientalismo es una de todas estas disciplinas. Tú sabes que especialmente los británicos en el siglo XIX descubrieron casi todos los aspectos de la ciencia, de la física, de la química, de la biología, de la geología, que lo tomamos por sentado hoy día. Y una de esas cosas es el estudio de otras culturas, porque obviamente Ujú. ellos, como el Imperio Británico estaba presente, especialmente en la India, pero en muchos lugares, entonces los europeos se empezaron a interesar, los occidentales se empezaron a interesar por, bueno, ¿qué pasa con la cultura árabe, con la cultura turca, persa y todas las culturas antiguas que sucesivamente se han dado en la región? También la cultura hebrea de tiempos antiguos, por supuesto, también. Entonces, orientalismo tiene que ver con el estudio, el gusto, el interés por el estudio del Medio Oriente, pero más que nada desde el punto de vista de uno que vive en Occidente, ¿ya? No como alguien que forma parte del mundo de allá. Y es un término que por lo demás ha caído como en crítica después de un famoso autor, ¿cierto?, que es Edward Said, que en parte palestino. Entonces, el orientalismo ha sido criticado como que es una ideología que legitima, impulsa todo lo que es el colonialismo europeo, toda esta hegemonía europea por sobre otras regiones. Yo, por supuesto, que no estoy defendiendo eso, sino que estoy defendiendo todos aquellos llamados orientalistas que con anterioridad permitieron el desarrollo de la gramática del idioma hebreo, del idioma árabe, turco, conocieron los antiguos, permitieron entender los idiomas antiguos de Medio Oriente y todas estas cosas. ¿Ya? Así que por eso que yo me pongo así, porque siento que incluye todos esos gustos. ¿Eh? Y ahí entra la arqueología también, la historia, ¿cómo, qué rol cumple la arqueología ahí? Bueno, por supuesto que si es que definimos orientalismo como el estudio de las culturas modernas y antiguas de Cercano Oriente, es súper difícil definir el límite si es que vamos a incluir Persia y India, pero claramente esto no incluye China, que es el lejano Oriente, que perfectamente podría incluirse Claro. dentro de esto. Pero incluye la evolución de la historia árabe, por ejemplo, de la historia de los turcos, de los persas, pero también todo lo que pasó con anterioridad, y la única manera cuando no tenemos historia escrita es la arqueología, evidentemente, porque hay tanto material, especialmente
por ejemplo, si excavamos aquí el metro, no sé, pues hacemos un metro en qué sé yo, en Copiapó, yo no sé de esto, pero y encontramos restos de los diaguitas, vamos a encontrar unas vasijas, unas cosas pocas, pero tú sabes, en Medio Oriente encontramos del mundo romano, del mundo griego, del mundo del Antiguo Oriente, en el sentido de Mesopotamia, ¿cierto? Los pueblos semíticos. Entonces hay mucho, mucho material en piedra, en arquitectura, en escritos, y por eso que la arqueología de Oriente fue una forma de orientalismo también, fue la primera forma de orientalismo en Europa. Buenísimo. Pero, Víctor, ¿cómo llegaste a este mundo? ¿Cómo llegaste a ser orientalista, al gusto por la arqueología? ¿Cómo llegaste ahí? Porque también estudiaste medicina, ¿o no? Sí, pues claro, yo soy médico, ginecobstetra, y son dos mundos que no los toco. O sea, si, es muy difícil que alguien desde la medicina, mis pacientes, qué sé yo, encuentren que además yo hago esto. Tengo ahí una cosita en mi Instagram de Doctor Toledo, que uno podría llegar si es que realmente quiere investigar, pero yo no junto esos mundos. Pero el motivo, mucho antes de querer estudiar medicina, yo fui un niño que simplemente buscaba respuestas, ¿ya? Especialmente con Ujú. las cosas que no me calzaban en la narrativa de la religión, ¿ya? Yo vengo de una familia católica poco, digamos, eh, poco practicante, pero siempre con mi mamá, cuando niños fuimos a misa, qué sé yo. Entonces, y también tuve clases de religión en el colegio, el primer colegio que era un colegio no laico, sino que católico, y empezaron a ver cosas que no me hicieron sentido. Y luego entro a medicina y paralelamente me empieza a gustar, empiezo a llamarme la atención en el gusto por la ciencia, por el Ujú. razonamiento, digamos, cómo sabemos lo que sabemos, cómo hemos adquirido todos los conocimientos que se tienen acerca de la célula, de todo esto, pero no sé, la gente no se cuestiona lo suficiente respecto a su sistema de creencias, sean judíos, sean musulmanes, sean cristianos. Eso me pareció a mí y me llama la atención hasta el día de hoy. Entonces, yo, por ejemplo, uno entiende muy bien lo que hace un egiptólogo, ¿ya? Ujú. Pero no hay una palabra tan conveniente para decir tierra santólogo, palestinólogo, israelólogo, no existe, digamos, aunque uno quiera Claro. elegir uno de esos términos, no existe una palabra. Pero, ¿cómo es posible que la gente se sienta a ver las teleseries de Josué, de todas estas figuras bíblicas y, digamos, no se interrogue, no, bueno, ¿qué hay? ¿Cierto? ¿Cuál es la historia que se cuenta? ¿En qué contexto cronológico? Todo eso. Y así de a poco, pidiéndome libros por Amazon, leyendo, hasta que ya no aguanto más y me voy a estudiar afuera. Claro, al final es como el surgimiento del pensamiento crítico. Exacto. Paralelo a uno buscando el camino de, bueno, ¿en qué creo? O sea, todos tenemos ojalá, algún grado de espiritualidad, de por qué uno quiere ser una persona correcta, por qué uno quiere ser una persona buena, qué quieres dejar al mundo después, eh, qué hago en esta vida hasta que me muero, digamos. Son pocas décadas las que estamos vivos en el mundo. Entonces, cuando tu constructo religioso empieza a desmoronarse, tienes que paralelamente construir otro. Ujú. Y claro, un poco mi historia tiene que ver esos son los intereses que me han llevado a esto. ¿Y cómo fue como tu perspectiva sobre todo este mundo de lo religioso, lo histórico y todo eso, sobre Medio Oriente, sobre Palestina, Israel, desde antes y después que hayas estudiado el orientalismo, ser orientalista? ¿Cómo cambió esa postura en ti? Bueno, mira, claro, yo pongo eso en mi Instagram para llamar la atención, para generar interés, pero en general no uso el término orientalista a todos los vientos, Claro. ¿ah? O sea, no sé si me incomoda un poco, porque hay gente que sabe de esto y les genera un choque, de que, este no es europeo, colonialista, qué sé yo. Entonces, arqueólogo, yo tengo un máster en arqueología de cercano oriente. Por lo tanto, me defino como arqueólogo especialista en cercano oriente. eh, a- eh, Así que sin haber tenido estudios de pregrado, ¿ya? Pero no sé si haber estudiado esto cambió mucho mi mirada de los hechos, solo me permitió comprenderlo con mucho mayor detalle y saber de que existe mucho más material, mucho más conocimiento del que yo creía, pero yo ya venía
con una idea hecha. Y de hecho, muchos de mis compañeros allá se nota de que todos vienen con una idea preconcebida respecto de lo que es la tierra de las religiones, la tierra de la Biblia, la tierra del cristianismo, del judaísmo. Eh, y eso es lo entretenido. Yo que excavé en Masada, bueno, toda la arqueología que ocurre en Palestina e Israel, uno empieza a conversar con la gente y todos vienen con una idea preconcebida, quieren como encontrar algo, quieren Claro. reforzarse algo en su doctrina. ¿Te fijas? Ujú. O hay librepensadores como yo, pero menos, o sea, hay menos cantidad de verdaderos librepensadores. Sí, pero ¿por qué justo fuiste a Tel Aviv? ¿Podría haber estudiado en Chile? ¿Podría haber ido a otro país de Medio Oriente o Europa? ¿Por qué justo fuiste a Tel Aviv? Eh, bueno, yo, em, mis primeros sueldos de médico los ocupé en un viaje relativamente largo. Me fui con un primo a recorrer el Medio Oriente, ¿ya? Turquía especialmente, pero Siria, Palestina, Israel, Egipto. Cuando uno viaja realmente es cuando conoce que existen tantas cosas, ¿ya? Y me acuerdo que uno conoce amigos tomándose tragos en la noche, qué sé yo, y un par de españoles que estaban estudiando arqueología en Ankara, Turquía. Y eso como que y en Chile es como que es un mundo tan exótico, algo que imposible escuchar Claro, eso acá. Oye, quiero estudiar en Turquía arqueología. Nunca lo he escuchado. O estudiar medicina, o estudiar derecho, ingeniería comercial. No existe eso acá. Y volví, hice mi beca de especialidad y, y conocí a la que en ese entonces fue mi polola y me casé, mi señora ahora, nos casamos, le dije, ¿sabes que tengo esta idea? Y ella también compartía el sentido de las aventuras, de vivir muchas culturas, muchos países. Eh, Vi este programa, donde el principal profesor es uno de los que yo leí, de los libros que están acá, que es Israel Finkelstein, ¿ya? Él es como el principal profesor de la escuela de Tel Aviv. Empecé a mirar los videos y todo, y me pareció que estaba alineado, y conociendo el libro también, con mi mirada como de libre pensamiento, que no tenía esta... Si uno va, ponte tú a la Universidad Hebrea de Jerusalén, también va a aprender muy buena arqueología, pero hay un leve, digamos, no sé yo. una leve caída hacia querer eh, como solidificar algunas cosas ya sea bíblicas o del sionismo, ¿ya? Buscar, Claro. en el fondo, si yo voy a estudiar el mundo antiguo con una idea preconcebida, está mal, o sea, esa no es ciencia. Tengo que ir totalmente abierto a lo que encuentre y aunque eso destruya conocimiento previo que yo tenía, ¿ya? Esa es la idea. Y en el sentido de cómo se estudia en Chile el tema de Medio Oriente, ¿cuál es tu opinión? Como, ¿cuál es la gran diferencia, por ejemplo, con haber estudiado en la Universidad de Tel Aviv o estudiar, no sé, en alguna universidad tradicional en Santiago? ¿Cómo tú crees que se estudia Claro, así en... lo que pasa es que Medio Oriente, si tú quieres estudiar Medio Oriente, ya sea moderno o antiguo, yo quería arqueología por lo que quería estar ya sea en Israel o en Turquía, que son dos países de Medio Oriente que son más manejables. Yo, si bien vengo tengo ancestros que son árabes de Palestina, eh, me cuesta entrar en el mundo árabe de allá. Es una cultura que no es fácil a primera instancia para alguien, entonces, para alguien que quiere irse a estudiar. Claro, Entonces, ¿dónde más? No vaya a ir a Siria, digamos que está en esa época estaba empezando la guerra. Hay pocas alternativas. Jordania tiene un poco de arqueología seria, gracias a que llegaron institutos americanos también. Pero para mí, mis opciones eran Israel o Turquía, o ya el otro sería Europa, pero no incluía como el aspecto del terreno arqueológico in situ, ¿te claro. fijas? Pero la Academia de Medio Oriente en Chile, Ujú. sea moderno o antiguo, yo te voy a decir que prácticamente no existe. ¿En Chile? Sí, o sea, ¿En qué existe. sentido? Hay ejemplos, por ejemplo, pero que los vamos a decir después. En el sentido de que, si tú te fijas dónde está Chile, eh, hay muy poca plata para financiar Claro, humanidades en general. O sea, el mundo clásico, grecorromano, el mundo medieval. eh, pero si uno va a universidades
Norteamérica, en Europa, o sea, estudios africanos, estudios latinoamericanos, estudios anglosajones, hay estudios judaicos, estudios árabes, hay de todo, de estas como para aprender las humanidades de las culturas, qué sé yo, literatura, etcétera. Y en Chile eso no existe propiamente tal, como que va, digamos que hay investigadores independientes que por su gusto de investigar ese tema en específico, van donde un profesor y le dicen, mire, yo quiero hacer mi tesis doctoral en estudios turcos. Y este es mi proyecto de tesis doctoral. No existe eso, ¿ya? Lo que existe, por ejemplo, es el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, ¿ya? Y no sé si se me está yendo otros, está el Centro de Estudios Judaicos, pero que no hacen mucha actividad. Sí. Pero el Centro de Estudios Árabes son un grupo de pocas personas fundado por un profesor que ya venía con un discurso, y ese discurso simplemente se ha ido repitiendo sin posibilidad de ingresar a nuevas personas, sin posibilidad de tener nuevas ideas, y, y siempre con académicos que son del mundo, o sea, de la comunidad palestina, que tú sabes que todos sabemos, nuestros auditores también, de que la comunidad palestina en Chile es muy especial porque es tan grande. Hay tantas Claro. personas que se identifican como palestinos en Chile. Entonces, pero no existe eso que se ve en otros países que son personas que de cualquier otro motivo no tenían relación con esos mundos identitarios, pero eligieron estudiar esa rama de las humanidades. ¿Ya? Entonces, eso es lo que no se ve. Hay algunos pocos, tengo entendido, ¿no? ¿De qué? Como reconocidos de que no son palestinos ni judíos, pero estudian el tema también. Obviamente tienen que haber. Bueno, está, qué sé yo, Manuel Férez, que uno de los Claro, principales líderes aquí en Chile, pero él es mexicano. O sea, en México hay más claro. academia, en Argentina hay un poco, a pesar de lo que está pasando en Argentina, algo queda. Pero si en Chile estamos todavía peleando por eh, cuánta plata vamos a destinar a la educación, y a la educación básica, general, ¿cierto? Para ver los resultados que van a pasar y nos estamos preocupando de constituciones nuevas y todo, y todo eso. eh, Difícilmente va a haber plata para financiar estudios de humanidades. Entonces, ¿cuál es el resultado? Es que hay doctores en estudios medievales, pero terminan dedicándose a estos como charlas de divulgación al público general. Y es un público Claro. general muy específico que es la elite de Vitacura, la dehesa, que puede pagar, que está dispuesta a pagar 15.000 pesos por una clase, pero es un mundo así, una burbuja. Claro. Entonces, esa es la realidad Y que se da en Chile. sobre eso mismo, ¿cómo crees que lleva el tema palestino, israelí, las mismas comunidades en Chile, de ambos lados? ¿Cuál es como tu mirada hacia eso? Mm. Entonces, hay, como te decía, estudios palestinos, estudios árabes en otras universidades, en Canadá, en todos lados, pero verdaderamente abiertas a la academia y al debate, ¿ya? Pero aquí podríamos decir que hay dos discursos. Uno, el discurso, lo voy a decir pseudo académico del Centro de Estudios Árabes. ¿Por qué digo pseudo? Porque no hay espacio para otras voces, ¿ya? Pero es académico en el sentido de que es de mucha literatura, de mucha filosofía y de especialmente la línea que te mencioné al principio de Edward Said, ¿ya? Que viene con esta narrativa de que el sionismo tiene un origen europeo colonialista, eh, y que por eso y que por ese interés hegemónico de Europa es que se vio que los árabes en esa época eran inferiores, qué sé yo. Entonces, esa es la narrativa más académica y la otra es la narrativa más, más popular, en la cual básicamente todos ven las publicaciones de redes sociales de la Federación Palestina, de otras entidades de la comunidad palestina, y la gente se va polarizando y va generando esta rabia que está fundada en emociones naturales humanas, ¿cierto? Que es, oiga, están ocurriendo
injusticias, llámele atrocidades. Hay uno por ahí que anda diciendo, el Nicolás Hadwa del Arab TV, anda diciendo que la entidad infanticida le dice a Israel. Imagínate, o sea, a mí no me consta. A mí no me consta que haya una masacre de niños por parte de Israel a niños palestinos, pero una acusación de ese calibre requiere de evidencia igual de extraordinaria. Entonces, uno no puede usar esas palabras con tanta soltura, pienso yo. Pero de esa manera la gente tiene por escuchar tanto, porque son tan activas estas entidades de redes sociales, la gente se está haciendo una idea de lo que está pasando. Y sobre cuando hablas del discurso como que hay una línea de discurso, como a qué en sí mismo se materializa esa única línea. ¿Cuál sería, por ejemplo, tu línea que sea más diferente a esa línea? Mira, cuando publiqué el flyer de este live en mi cuenta, una persona, no sé quién es, no tengo idea, puso, vamos a ver qué tan Sí, imparcial eres. sí lo Y vi. es como un desafío, es como una cosa, es como una amenaza incluso, eh, pero, pero lo encontré divertido. Y mi imparcialidad, que tanto pregono, se resume en un concepto, que existe una situación, bueno, sufrimiento y injusticias en Medio Oriente existen en múltiples países, ¿cierto? Y no solo en Medio Oriente, en el mundo, en todo el Claro. mundo. Existen distintos seres humanos que están viviendo distintos tipos de dificultades, pero aquí hay una obsesión con Palestina e Israel, y el otro parece que no existe. Pero ya, ok, enfoquémonos en Palestina e Israel. Entonces, el problema que todos sabemos y todos podemos notar es que ciertas comunidades de palestinos, Gaza y aquellos que están más en cercanía con asentamientos israelíes de Cisjordania, qué sé yo, y los que están cortados por las murallas, los que están cortados por los checkpoints, viven dificultades. Ellos, o sea, eso es una realidad, todos lo sabemos. Viven dificultades y viven, podemos llamarle sufrimiento humano. Si hubiera como un score de sufrimiento humano, podemos ponerle un score, tanto, ¿ya? Y Claro. todos quisiéramos que eso no existiera. Pero la gran pregunta es, ¿quién es el culpable de eso? Sin duda que uno de los culpables son ciertas políticas del Estado de Israel, sin duda. Pero existen otros culpables. Y mirar esto así, solamente sin mirar para los lados, esa es la equivocación. Entonces, mi mirada de estas cosas no es que yo quiero imponer mi discurso. Todo lo contrario, el verdadero abordaje científico es decir, es plantear la pregunta nomás. ¿Quiénes son los culpables de esto? Yo no voy a decir la respuesta, pero si lo queremos debatir algún día, podemos presentar la evidencia, presentar argumentos y bueno, y finalmente decir que esto tampoco es una competencia. ¿Quién tiene más culpa que el otro? Pero no podemos quedarnos ciegos a que también hay problemas de corrupción al nivel de gobierno palestino, tanto, especialmente Gaza. Hay problemas digamos, o sea, si cuando dicen Palestina libre, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa bajo el gobierno de Gaza, de Hamas? ¿Cierto? ¿A eso le llaman libertad también? Porque si ya Israel desaparece mañana, Palestina queda libre, ¿cómo se define la libertad de...? Entonces, ahí viene de nuevo eh, esta ideología de que tratamos con pueblos, que son entidades indivisibles. Y yo creo más en el individuo, o sea, por eso dije, hay comunidades específicas de palestinos que están pasando dificultades, porque también hay muchas familias palestinas, ya sea árabes de Israel o ya sea verdaderos palestinos de Cisjordania, que le está yendo bastante bien, que digamos que no tienen grandes problemas comparado con muchas otras realidades en otros países, que es de África, anda a ser tú, de Yemen. Entonces, digamos, no todo el pueblo palestino está en una situación, sino que son comunidades específicas y estamos peleando ¿por qué? ¿Por la libertad de cada individuo o la libertad del pueblo en condición de que Israel desaparezca? ¿Ya?
Entonces, Ujú. bueno, se mezclan muchas cosas, mucha filosofía política, no es a lo que yo me dedico normalmente, son ideas que yo tengo nomás, pues yo, como te digo, me dedico más que nada al mundo antiguo, pero también el mundo antiguo, la arqueología es una rama de la antropología, que es el estudio de nosotros, de los seres humanos, y cómo naturalmente formamos estructuras, instituciones, sociedades, religiones, etcétera. Y lo veo desde arriba, viendo lo que ha pasado los últimos 6.000 años, y yo veo, y no veo que esto en específico sea distinto, ¿ya? Claro. Y sobre esa complejidad que a veces se termina simplificando en blanco y negro, eh, ¿tú crees que el caso de las comunidades, ya sea palestina, ya sea judía, repiten un poco también ese patrón de ir por una línea más que otra? Vi que también una vez hablaste del Moria College, también hablaste de algunas charlas de la comunidad palestina. ¿Cómo lo explicarías tú? ¿O Claro. cómo lo conceptualizas tú? Y bueno, lo otro que hago en Oriente Antiguo es como de los principios que más me importan, es la búsqueda de la verdad, ¿ya? Y yo no voy a decir que yo tengo la verdad, sino que siempre la estoy buscando. Y cada verdad puede ser presentada como en proposiciones. Por ejemplo, en la típica, con fórmulas lógicas, ¿cierto? La típica prueba de la universidad, verdadero o falso. Entonces, Claro. uno lee una frase y dice, ¿esto es verdadero o esto es falso? Y obviamente ambas comunidades, ya sea judías de la diáspora en Chile o en otros países, ya sea israelíes de distintas ramas del sionismo, ya sea árabes de, qué sé yo, la dirigencia en Palestina o la dirigencia palestina acá. Eh, Cada uno de estos personajes, yo los he escuchado emitir declaraciones, proposiciones que en base a conocimiento, a datos, digamos, no se pueden sostener, ¿ya? Pero que vienen, pero digamos, ellos la creen de verdad. Pero si uno, digamos, nos sentamos y diga, mira, estos son los motivos por los cuales tú estás equivocado, eh, esa fue la intención de Oriente Antiguo, ¿ya? Porque yo escuchaba por los dos lados tantas declaraciones que no eran del todo correctas, y que terminan haciendo daño al otro lado. Entonces, también la comunidad judía dado este ambiente como agresivo de la comunidad palestina hacia el lado judío aquí en Chile, ha decidido encapsularse. Siempre los judíos han sido un poco así, es cierto, como que Claro. no salen mucho de su burbuja, pero más aún, pero si uno va y les pregunta, muchos te dicen, pero si los palestinos no existen". Y bueno, y eso hay que conversarlo, obviamente. Se entiende por qué motivos históricos uno puede construir una frase de ese tipo, pero obviamente los palestinos existen, ¿ya? Y si Claro, es que hay alguien que se declara a sí mismo palestino, existe. Pero igual, claro. el judío eh, piensa mucho que son un pueblo eterno. Y hubo una época en que los judíos tampoco existieron. Entonces, todas estas identidades étnicas o nacionales son constructos sociales, Ujú. ideológicos. Y si los judíos han permanecido en el tiempo es porque ellos se creen su historia y se la cuentan a su hijo y una y otra vez se creen su historia, se creen su cuento. Ahora los palestinos son como unos nuevos judíos, por decir, porque están en diáspora, los judíos desde el exilio en Babilonia que empezaron a crear historias y escribirlas en el libro que conocemos como la Biblia. Entonces, ahora los palestinos están haciendo todo este material, se les ve cada vez más fuerte, especialmente en Chile. Están unidos el Club Palestino, la Federación, el Arab TV, cada vez más están como sincronizados, publicando las mismas publicaciones en redes sociales, porque están reescribiendo la historia para atrás. Quieren dejar la solidez de que existen, ¿ya? Y bueno, sí, pero muchas veces, y precisamente me invitan, las agrupaciones judías me invitan a mí mucho más, yo creo que de alguna u otra manera les conviene. ¿Pero por qué? ¿Por qué pareciera que yo soy más pro judío que pro palestino? Porque en mi búsqueda por la verdad he escuchado tantas más mentiras o hay tanto más conocimiento que se propaga como propaganda, qué sé yo, a las masas, que no todos podemos ser estudiosos del Medio Oriente. Las masas que no han dedicado tiempo, intelecto, energía a estos estudios, van a escuchar lo que les llega. Pero
Al final son ellos los que van a verse manipulados por las distintas narrativas. Claro. Mm. Y cuéntame, Víctor, también has sido un poco conocido porque has escrito algunas cartas al diario, al desconcierto, no sé si el Mercurio, pero parece que el desconcierto es como esa que es más abierta a las cartas. Me gustaría saber por qué como ese gusto también tuyo un poco de responder. Hubo uno de que se hizo una crítica a la TAM, que había abierto algunos como promocionando vuelos a Tel Aviv. Después hubo uno de algunos específicos directores de ciertas comunidades que ven algunas imprecisiones históricas y también respondiste. ¿Por qué? ¿Por qué eres de responder? Bueno, eso fue antes de Oriente Antiguo y uno Sí, tiene esa energía. O si uno estudia un tema en particular, uno tiene esa como pasión por claro, cuando escucha las tremendas inexactitudes, ¿cierto? Y antes de Oriente Antiguo trataba de encontrar la manera para canalizar esa pasión que me daba, esa rabia por leer cosas con las cuales no estaba de acuerdo. Entonces, y son de la más diversa naturaleza, eh, pero también, ponte tú, cuando volví de Tel Aviv a Chile, eh, ¿cómo se dice? Naive, ingenuo. ingenuamente, sí, ingenuamente pensé que iba a ser más fácil encontrar un lugar universitario, académico, para desplegar, desenvolver mis conocimientos de magíster, ¿ya? Pero me llamó la atención lo difícil que era. Y ahí me di cuenta de todo esto, de que hay un solo discurso y los otros se quieren censurar y no se quiere escuchar más voces. Y por eso descubrí un poco Instagram, que es una plataforma bastante dinámica, porque están las stories, están los feeds, y uno escribe, Claro, pero escribe la cantidad, porque los blogs propiamente, es súper difícil llegar a los blogs de las personas. eran más Y, noventeros los ahora, claro, ahora voy a escribir un artículo en mi blog, que de hecho claro, escribo en Oriente Antiguo, tiene una parte de artículos y blog, sí. pero no sería nada sin Instagram. Entonces, cuando imaginé Oriente Antiguo, eh, me dio como esa tranquilidad de por fin puedo mostrar que existe otra mirada, que es la mía. Y es la Mm. mirada de todos los otros países, de Norteamérica, Europa y, digamos, todos lados. ¿Ya? Incluso la narrativa que se cuenta solo acá, incluso no es lo que se vive en Israel y Palestina. Entonces, Claro, que muchas veces pasan cosas que uno pregunta y allá es también tema eso y pareciera que no, pareciera que sí a veces, depende. exacto. Entonces, una de las cosas distintas también que tiene Oriente Antiguo es que yo he dedicado mucha plata y tiempo a viajar y a ver. Entonces, eso no te lo... Y hay tanto conocimiento, tantas ganas por entregar esto, eh, que no es lo mismo que leerlo en libros, ¿ya? Y vivir las dinámicas identitarias, conocer personas. Entonces, esa fue la idea originalmente. El, Hace tiempo que no hago ninguna respuesta al Sí. diario, ya como que ahora hago mi propio, digamos, story, hago mi propio, entonces es como mi casita, por eso que ya no lo hago más. Pero si es que habría que conversar de cada uno de esos casos por separado, ¿ah? Pero yo creo que tiene también que ver con mi experiencia con eh, mi emprendimiento con la cerveza Cheppers, que es otro de Sí, las ese historias que tú también, querías conversar. sí, me gustaría si nos podría explicar un poco eso. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Eh, a ver, viviendo allá, viviendo en Tel Aviv y recorriendo Ujú. la mayor parte de los territorios no decir Palestina, pero los territorios llamados palestinos del Cisjordania, lo primero es que uno se da cuenta, por supuesto, que la gran mayoría son musulmanes. Es muy difícil sentirse identificados con personas que son de otra religión, ¿ya? Claro. Incluso Belén, Belén, Ramallah, son ciudades que históricamente fueron muy cristianas y hoy día, ya sea porque se fueron los cristianos, ya sea porque hubo un crecimiento demográfico musulmán, como quieras, pero hoy Belén se siente una ciudad mayoritariamente musulmana. La Ujú. ciudad más cristiana de Palestina está en Israel, que es Nazaret, principalmente. Y los musulmanes no toman trago. Entonces me Sí, llamó la atención, no tenía idea de eso.
No, pues, o sea, no, o sea, tú vas a bueno, tú vas a Irán, ponte tú, y no existe el alcohol, a menos que sea como de Ya, súper mercado negro, digamos, y algunos lugares de Turquía es difícil, no es llegar y comprar alcohol. Eh, por lo que fabricar alcohol tampoco es algo, entonces, pero las montañas, digamos, del centro de Palestina siempre durante toda la historia fueron idóneas para hacer vino y aceite de oliva, cosa que también se da en Chile. Y por eso quizás muchos palestinos se vinieron a Chile porque era como un territorio similar. Pero aparte de eso, da pena de que ah, solo sea musulmán y no se haga vino. Hay mucho claro, potencial de vino y algunas entidades como viñateros israelíes han hecho vino también, pero el problema es que es kosher, entonces es más caro, entonces es claro. incomprable. Entonces podría no ser kosher, realmente. Bueno, el, y conocí un par de cervezas hechas en Palestina por cristianos palestinos, emprendedores que quisieron, en cierta medida, dar trabajo localmente. Y eso es una de las cosas en las cuales yo creo que, como yo te había mencionado antes, acerca de el sufrimiento humano o la felicidad humana individual, eh, quedarse encapsulado en narrativas nacionalistas de pérdidas de nuestra tierra, ¿cierto? Nuestra tierra ancestral y los mapuches también aquí, ¿cierto? Eh, eh, es distinto a decir, ¿sabes qué más? Chao, voy a yo a hacer una empresa con las dificultades que existen acá y voy a ganar plata y yo y mi familia vamos a tener un buen pasar. Total, ¿a quién le importa? Digamos, al presidente de Chile no le importa que todos sean felices, digamos. Al- eh, las naciones son un constructo también muy tardío. Al final nos tenemos que preocupar por nosotros, nuestros más cercanos, nuestra familia, ¿cierto? O sea, es la manera como yo pienso nomás, pues, pero también, obviamente, en un país hay que tener sistemas de seguridad social para ayudar a los más tienen más dificultades, por supuesto. Pero de eso se trata. O sea, si nos quedamos para siempre llorando de la pérdida del territorio, del país, no llegamos a ningún lado. Pero con lo que tenemos hoy día, porque si esperamos a que los políticos, tanto de Palestina como de Israel, se pongan de acuerdo, puede pasar mucho tiempo. Pero al ver que hay mucho emprendimiento y hay muchas ideas novedosas de los árabes palestinos en Palestina, ¿cierto? Me llamó la atención, me gustó mucho. Entonces dije, uno, la cerveza es rica, es artesanal potencialmente en Chile, bueno, hay un mercado. A pesar de que eh, tenía que ser un poco cara obviamente es difícil traerla desde tan Claro. lejos. Hice una empresa con mi señora, fui a reunirme con el dueño, el creador de la cerveza. Perfecto, se vende en Chile. Hicimos todo un cuento. Eh, y acá empezó a venderse de a poquito, muy de a poquito, y, y un tipo que no me acuerdo el nombre, no lo voy a decir tampoco si me acordara, pero si no me equivoco, Está ahora bien. está muy firme en la directiva de la comunidad palestina, porque me acuerdo de algunos de esos nombres de la gente que me ha atacado en la vida. eh, Publicó una cuestión totalmente difamatoria, una funa prácticamente. Oye, ¿sabían que la cerveza Cheppers es de Víctor Toledo? Y le pusieron cerveza sionista, y no, pues, y no había, y quizás fue el primer producto realmente palestino traído a Chile. Puede que me equivoque en eso, pero sí, o sea, realmente producido en Palestina, no en Nazaret, no en la ciudad árabe de Israel, no, producido en territorios palestinos por palestinos. eh, y fue una manera de decir, oye, ¿qué pasa? Yo soñaba, obviamente, no Claro. pensaba que era el tremendo negocio, sino que quería mostrar de que, ¿qué pasa si a través de esto se empiezan a abrir los caminos los tratados de comercio con los territorios palestinos? ¿Y qué pasa si Israel empieza a facilitar la salida? Porque estos salían de Haifa, la cerveza. Entonces, Ya. tenían que cruzar al puerto desde los territorios. Entonces, ¿qué pasa si a través de mi empuje se empiezan a facilitar las cosas? ¿Ya? En vez del BDS, en vez de que después hablamos del BDS, Sí. pero esa fue mi manera de decir, esta va a ser mi ayuda o mi manera como de mostrar de que me interesa el destino de los árabes de Palestina, ¿ya? Pero
Bueno, al final tuve que vender la empresa porque se le manchó el nombre, ¿ya? Y hoy día se ven en redes sociales y el dueño es un, digamos, un proper Palestinian, ¿cachai? Es un tipo re simpático, empresario chileno-palestino, pero muy metido en el mundo de ellos, ¿ya? Entonces, están mejor en manos que las mías, evidentemente. Claro. Y yendo ahora justamente, creo que tiene que ver con este tema, como, ¿cuál es tu opinión sobre el BDS? Así, general. Mm. Eh, Porque tiene Mira, relación al final. son opiniones un poco mixtas, ¿ah? El BDS se vende como una propuesta no violenta contra ciertos aspectos que ocurren allá, pero lo que propone como solución, yo sé que es impracticable, entonces pienso que es un poco extremista en lo que ellos exigen de vuelta, ¿ya? Pero si tú me preguntas a mí, en los territorios palestinos, donde están los asentamientos israelíes, que son justamente de las personas que son más religiosas, que se creen más el cuento y que creen que están en Judea y Samaria de la Biblia, y que les corresponde por derecho divino, por decir, vivir ahí. Y ellos tienen sus emprendimientos donde hacen distintos productos y los envían por el mundo, ¿ya? Entonces, yo no soy tan partidario de comprar esos productos, lo cual me haría como más pro BDS. Porque una de las cosas que están pasando, que son los asentamientos, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Pero lo que propone el BDS, que son el retorno de, no sé si todos los considerados refugiados. Mira, no estudié el tema de ese recién, porque como te digo, no me muevo en esto de la política palestino-israelí todos los días, Claro. entonces no estoy fresco. Pero sé que lo que se solicita son cosas que no son practicables, son poco basadas en realidad. No sé, no estarías de acuerdo con el BDS así en rangos generales, pero tú tienes tu opinión como propia en cuanto a prácticas de, por ejemplo, no comprar el cierto territorio de territorio ocupado o lo que sea. Mira, hay una entidad que se llama Lev Haolam, que Ujú. me llegan hartos como en ad por Facebook, y entonces aparecen ellos y son los típicos judíos colonos con sus atuendos, ¿cierto? Y bueno, y te venden la historia, porque estamos en la tierra ancestral del pueblo judío y por eso que nos tienes que ayudar, entonces no cuente conmigo, ¿cachai? Pero básicamente hasta ahí llega mi BDS. Pero cualquier Claro. producto israelí, especialmente un producto israelí, ya sea intelectual, científico, tecnológico, ¿ya? O hecho realmente en el Israel del 1948, no en el territorio ocupado, no hay problema, todo lo contrario, bienvenido sea. Entonces, a mí no me queda claro si es que el BDS hace esa diferenciación entre lo que es producido por el Israel propiamente tal o por el Israel o por los judíos que viven en los territorios ocupados, ¿ya? Y cuéntame, Víctor, también tú has viajado por todo Israel y por Palestina, por todas partes. Menos ¿Qué Gaza. opinas? Menos Gaza. El tema de la apartheid, ¿cómo lo conceptualizas tú? Difícil situación, porque uno, no he leído mucho de apartheid, de Sudáfrica, del uso tanto coloquial como académico del término, pero si lo definimos como la discriminación selectiva a un grupo, llámale racial, étnico, no sé, porque si tú ponís a muchos judíos, muchos israelíes, se ven igual como de fenotipo. ¿Ya? Entonces ya no es igual la gente de color de piel negra a los, qué sé yo, británicos, descendientes de británicos irlandeses de Sudáfrica. Entonces ya con eso hay un asunto. Y el apartheid hacia árabes no existe dentro de Israel prácticamente. Hay unas políticas un poco distintas, es cierto. Eh, Lamentablemente, el, yo siempre he pensado que el, el judaísmo es uno de las ideologías más nacionales de la historia y más precoces en inventar la idea de nación. Contrario a lo que creen muchos árabes acá que siempre han dicho es que los judíos, no tenemos nada en contra de los judíos, que es una religión, ¿ya? Pero eso no es cierto. Los judíos es cierto, es una religión de creer en un Dios específico, pero eh, son la entidad más nacional que ha existido en la historia. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué significa nacionalista? Que creen de que son un pueblo que tiene un origen común que viene de los tiempos antiguos y que está íntimamente apegado a una tierra específica.
ya llamémosle así. Entonces, desde ese punto de vista, es difícil eh, concebir un Israel al cual que se le bajen esos humos y que sea un poquito más como Francia, por decir que, digamos, tú para ser francés no tienes que pertenecer a cierta etnia o creer que eres de cierto grupo nacional o religioso. Tienes una ciudadanía cívica nomás, por decir, ¿ya? No una ciudadanía por étnica. Entonces, si Israel es el hogar nacional del pueblo judío, es muy difícil que, que se convierta en este estado binacional donde todos son iguales. No sé si lo digo como una crítica, solo describo la realidad, ¿ya? Entonces, como Israel está Sí, concebido desde sus orígenes, veo entendible que hubiesen políticas no iguales para los árabes, ya en sus principios, pero ahora que muchos árabes viven dentro de territorio administrado por Israel, eso tiene que claro. cambiar, ¿ya? Eso tiene que cambiar necesariamente, pero no lo veo, especialmente ahora que los palestinos también, como le digo, son los segundos judíos, se convirtieron en un grupo tremendamente nacionalista, ¿ya? Toda su identidad es nacionalista. Entonces, está súper polarizado, y no veo que ninguno de los dos se le bajen los humos nacionalistas y diga, ¿sabes qué más? Tengamos la idea de Víctor Toledo, que es, no sé, pues vivir todos juntos nomás, ¿ya? Creer, olvidarnos de nuestros mitos originarios y olvidarnos de nuestros orígenes étnicos y decir, todos compartimos un territorio, ¿ya? Pero no lo veo practicable, ese es el problema. Yo creo que igual esta pregunta va un poco relacionada con la última pregunta de hoy, que para después dar espacio a algunas preguntas que están guardadas. ¿Cómo crees que se podría facilitar entonces una solución al conflicto? Como así si dependiera de ti, por ejemplo. Mm. Bueno, yo tengo mis pensamientos que son más de pensamiento mágico, a veces como más fantasía, Sí. porque no hay, como te digo, hay cosas que son impracticables. Pero, porque a ver, en Chile nos enseñan a ser chilenos, ¿cierto? En el colegio. Arturo Prat, los héroes. Todo eso es parte del discurso del nacional de cada nación. Eh, Ujú. entonces, todo viene del adoctrinamiento desde chico. Entonces, yo y Oriente Antiguo a través de mí, un poco profesa el libre pensamiento y rechazar las doctrinas, sean religiosas o nacionalistas. Pienso que ese es el camino natural de la humanidad para adelante. Empezar a olvidarse de la Biblia, de Dios, de las naciones que como entidades monolíticas, súper sólidas, eh, y empezar a no enseñarle a los niños judíos en Israel, porque estoy seguro, nunca asistí a una clase de historia, pero estoy seguro que no se les habla de los árabes de Palestina, que se les enseña la historia bíblica para atrás, eh, y los árabes de Palestina también. Los niños dicen, mira, usted vive en un país que fue quitado por los israelíes. Entonces son discursos y que crecen polarizados. Mm, Mi solución como a largo plazo, entre comillas, sería, pero obviamente esto nunca va a ser aceptado por los partidos políticos de cada lado, pero sería dejar de enseñar de esa manera y decir, mira, hay, tienen más cosas en común que de distinto, ¿ya? Si es que nos vamos a los Exacto. orígenes, a ver, te voy a hacer el siguiente ejemplo. Los palestinos eligieron identificarse con la identidad árabe, específicamente árabe. Porque es la última, porque hablan el idioma árabe, por supuesto. Tú le preguntas a cualquier palestino y te va a decir, sí, yo soy árabe palestino. Y es lo lógico a pensar porque hablan el idioma árabe ¿hace cuánto? 1000 años, ¿ya? Pero Ujú. antes, en Palestina, si uno estudia la Palestina durante toda la historia, hubo largos periodos en que Palestina eh, fue ya sea administrada por, o la cultura dominante fue otra que la árabe. Arameo, griego, romano, ¿cierto? Entonces, hay una época que es la que a mí me apasiona mucho, el siglo I, II, III después de Cristo, en que se hablaba griego y arameo y no existía el judaísmo, no existía el cristianismo propiamente tal. Eh, Antes del Talmud incluso, estamos hablando, obvio que existían los judíos,
pero los judíos que todavía trataban de acomodarse a la destrucción del templo, tratando de como de ver, bueno, qué va a pasar. Y ahí aparecen los rabinos que escriben el Talmud y reescriben para atrás la identidad judía. Entonces hay un periodo intermedio donde uno simplemente vivía en Palestina, en la Palestina romana, ¿ya? Entonces yo vivo un poco en la época donde los judíos son menos judíos y los árabes son menos árabes y como que volvemos a nuestras raíces arameas, por decir, ¿ya? O sea, Mm. toda nación necesita una narrativa, solo implica reescribirla, ¿te fijas? Eh, pero no, o sea, lo veo súper difícil que eso pase y no veo ninguna otra salida en realidad, porque está cada día El más temor. polarizado por lo hoy. Bueno, ahora vamos a ver un poco de algunas preguntas. Eh, Aquí, por ejemplo, hay una. ¿Qué libro recomiendas para reflexionar sobre el conflicto palestino-israelí? Saludos. Uno solo, siempre hay que como que irse a muchos. Uno que me abrió un poco los ojos fue, ¿cómo se llama? Oh, todos estos libros los tengo acá. From Time Immemorial. Yo leo todo en inglés, eh, porque bueno, de hecho ese es el idioma donde hay más material también. Claro. Eh, Ese libro habla un poco recuerda la historia de los judíos que fueron expulsados y que recibieron violencia de los países árabes después del 48, ¿ya? Y también reescribe la historia de, bueno, cuál es el verdadero origen de los árabes que hoy viven en Palestina y sus papás, sus abuelos, y cuántos de ellos realmente son inmigrantes tardíos. Porque está esta idea de que todos nosotros siempre hemos vivido desde tiempos inmemoriales en Palestina. Y resulta que no, los árabes, antes de que existiera la idea de Palestina como entidad única, se han movido por toda la región libremente. Entonces, Jerusalén no estaba desconectada de Damasco o de Beirut. ¿Te fijas? Ese es un libro pero es denso, ¿ah? O sea, eso ya es un poco más academia densa. No tengo mucho más para Bueno, ¿cómo se llama el libro? From Time Immemorial, desde tiempos inmemoriales. No sé si estará en castellano. No sé si está ¿Y acá. no te acuerdas de qué autor? Tendría que mirarlo, Ya, pero no importa, está bien. Y, a ver, ah, y lo no. otro, mi curso, el curso de 4 sesiones que di en Oriente Antiguo, lo recomiendo para aprender del conflicto palestino-israelí. Me hago Buenísimo. autopublicidad. Ya, en realidad no hay muchas más preguntas, hay algunos que son como comentarios. Eh, y nada, te queríamos agradecer en realidad por la tremenda conversación que tuvimos. Muchas gracias también dejar en claro que aquí las opiniones vertidas en este programa no son responsabilidad de la FEC, sino que meramente de Víctor Toledo. Y, eh, y eso, muchísimas gracias, Víctor. Perfecto. Bueno, gracias a ti. Nos vemos pronto. Ya, que esté bien. Chao, Y chao. muchas gracias a todos por haberse conectado.